intercambiar opiniones. Sí, sí, y ponentes de lujo. Además, Claro. de una vez estaremos haciendo la invitación, doctor, en algún momento, a lo largo del año vamos a seguir haciendo estas pláticas y pues nos encantaría que piense cómo puede contribuir para que un nivel de gobierno que es la alcaldía, pues se entere, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que hacer para ser más sustentables o más sostenibles? Y pues Será un muchas placer, veces no lo Joel. sabemos, ¿no? Desde los vecinos. Sí, sí, es cierto, sí, sí, requerimos hacer crecer esta conciencia ambiental en nuestra sociedad realmente, a todos los niveles. Y muchas felicidades, Joel. Gracias, doctor. Y arrancas ahora tu ponencia inaugural pues, con el ponente gigante realmente, ¿no? Que ya lo veo allí ya listísimo, ¿no? De lujo, tu ponente de lujo, tu ponencia inaugural, Joel. Saludos, Roberto, No, también. pues que estén los dos es una gran casualidad, cosa. porque no pude ser el de la cola, el del final. Solo aceptaste siendo el de la conferencia inaugural. Claro que Fue una circunstancia ahí de casualidad, y de pues las vicisitudes de repente de organizar algo. Esto lo Sí, teníamos programado para hace algunas semanas, pero bueno, sí, se fue complicando algunas cosas, siempre ocurre, pero pues así se dio, ¿no? claro. De hecho, la iba a empezar el doctor Arcadio, quien está mañana. De lujo Arcadio también, Monroy. Arcadio, realmente, ¿no? Sí, sí. Igual dicen algo interesante para ti, Switch. Es algo atractivo, sí, sí. Lo que veo que va a presentar. Muy bien. Pues voy a apagar mi video y mi micrófono para no consumir ancho de banda realmente, ¿no? Y disfrutar la conferencia de Roberto. Ahorita vamos a comentar sobre eso, la intención, y platicábamos con Roberto, con el doctor Roberto. Sí, sí. La intención es que quien quiera intervenir, comentar algo que crea que es importante, pues ahora sí que puede, ¿no? Puede hacerlo. Hay que aprovechar esta tecnología para dialogar, ¿no? Entonces, Claro. sí consideramos que se puede hacer, propuesta ahí del doctor Roberto. Entonces, si cuando guste intervenir, quien esté ahorita lo vamos a explicar bien, ya que iniciamos. Claro. Ya son 12:04, vamos a esperar un minutito más y iniciamos, ¿no? Formalmente. Excelente. es un gusto que estés por aquí, maestro. No, me da mucha alegría. La alegría es mía, Roberto, escucharte realmente. Ahora soy el estudiante, me toca aprender. ¿Cómo están todos por la casa? ¿Todos bien? Estamos bien, gracias a Dios, sí, Roberto. Qué bueno. Pues, Ustedes. bien, pues hay que mantener, no nos podemos desconectar y estas plataformas pues nos están cambiando la manera también de que interactuamos y de que se hace difusión y todo, y pues ni modo, es la nueva realidad y no podemos, tampoco podemos dejar que pase el tiempo dormidos, ¿no? Hay que tener acción de todas maneras. Entonces, pues, a mí me dio mucho gusto también la invitación de Joel, y es un muy buen amigo desde la carrera. Entonces, nuestros primeros pininos en etnomicología los hicimos juntos. Entonces, Bueno, efectivamente este proceso se aceleró un proceso realmente, ¿no? Ya es una herramienta que si uno le ve una parte es un proceso fantástico realmente, ¿no? O sea, tiene un potencial realmente, ¿no? De optimización de tiempo, y simplemente la pandemia, la situación lo aceleró realmente, ¿no? Pues me da mucha alegría saludarte, Roberto, un abrazo. Dale, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya son la hora, voy a empezar. Vamos a respaldar, a grabar esta reunión con la idea de poderla reproducir y tener en los archivos de la alcaldía. Y pues para mí es un gusto saludarlos. Muy buenos días. También se está incorporando nuestro director de comunicación social, Daniel Rentería. No sé si quieras
saludarnos. Daniel, buenos días, muchas gracias por el apoyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. No, al contrario, muchas gracias. Un placer, de verdad, poderlo recibir en el área de comunicación social y más allá del área, digo, poderlo permear hacia los coyoacanenses. Me parece un ejercicio extraordinario, formidable, que es un parteaguas para lo que debemos y queremos seguir realizando en el área de comunicación social, en la dirección que tengo el gusto de poder coordinar, de tal manera que gracias también, por supuesto, al área de sustentabilidad que extraordinariamente bien dirige Hugo Nicolás, el maestro, al igual que todos ustedes en las áreas de coordinación. Gracias a los invitados, de verdad, muy, muy amable, gracias por ello. Y bueno, pues muy pronto esperemos hacer otras conexiones más y poder hacer otras ponencias interesantes. Por lo pronto, bienvenidos, muchas gracias y por supuesto muy agradecidos de que estén con nosotros. Gracias, Daniel. Y bueno, para empezar la plática, primero pues quisiera dar un saludo de parte del alcalde Manuel Negrete, que pues tuvo a bien, ¿no?, decidir en esta administración abrir un área dedicada al tema ambiental, que no existía como tal en la alcaldía, que es la coordinación de sustentabilidad, que bien decía nuestro compañero Dani Rentería, funciona como parte de la Dirección General de Desarrollo Económico y Sustentabilidad. Y pues en esta área estamos tratando de construir, ¿no?, la política ambiental de la alcaldía, y pues gracias al alcalde, a Manuel Negrete y su apoyo, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, y este es uno de los esfuerzos que, si bien la condición actual nos obligó a acelerar este proceso, pero es algo que nos permite interaccionar con los vecinos. Entonces, bueno, se propuso organizar esta semana de pláticas, invitando a distinguidos investigadores que trabajan, muchos de ellos aquí en la misma Ciudad de México, en la ciudad universitaria, o que bien conocen Coyoacán. Entonces, hoy tenemos el gusto de iniciar esta serie de pláticas con el doctor Roberto Garibay Origel. Él trabaja en el Instituto de Biología, es profesor titular de tiempo completo ahí, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Es especialista en diversos temas, entre ellos la etnomicología, ecología y de micorrizas, que son hongos. Y bueno, pues al invitarlo, ¿no?, le planteaba desde tu opinión, ¿qué es lo que tú podrías decirle a los vecinos coyoacanenses que deberían considerar como algo importante para ayudarnos a conservar nuestro medio ambiente? Entonces, pues le cedo la palabra al doctor, y pues la idea de la reunión es vamos a tratar de estar, si ustedes tienen inquietudes, preguntas, vamos a ir abriendo los micrófonos. Si tienen interés en intervenir, el doctor ahorita se los va a comentar, él tiene toda la disposición a hacer esto un diálogo muy abierto y escuchar sus inquietudes, sus comentarios, y ir dialogando durante esta hora en la que estaremos reunidos. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra, Doc, y por aquí seguimos. Saliendo del elevatorio de frente, por favor. La puerta que se ve enfrente ahí. Gracias. Bueno, entonces, como bien dices, en realidad lo que vamos a hacer ahora, más que una conferencia, es un diálogo. Esa es la idea, platicar con los habitantes de la ciudad, específicamente con los vecinos de la alcaldía Coyoacán, que me imagino que la mayoría de la gente que está conectada pertenece a la alcaldía, pero muy seguramente también hay gente que es de la ciudad y probablemente de otras partes. Esta es una de las enormes ventajas que nos permite, pues, este tipo de comunicación. Podemos llegar muy lejos y también ahorrar combustible y hacerlo de una manera más ecológica. Entonces, como la idea es que en realidad sea esto un diálogo, yo voy a ir avanzando en la presentación, pero cada vez que vaya haciendo alguna transición, voy a preguntar si tienen ustedes dudas o comentarios y entonces pueden intervenir, pero
Para que esto nos funcione mejor, lo que sugiero es que apaguen sus micrófonos para que el sonido sea claro, y una vez que yo haga una transición y les pregunte si tienen dudas o comentarios, entonces en ese momento pueden abrir su micrófono y podemos platicar y pueden expresar sus opiniones, sus conocimientos también, y si quieren que les resuelva alguna duda, pues adelante. Entonces, tenemos todavía como 50 minutos más o menos, creo que es bastante tiempo para que podamos tener una charla bastante amena. Pues en principio quiero darle las gracias a la Delegación Coyoacán, a la Dirección General de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, y en particular a mi amigo Joel Tobar por haberme invitado. Joel y yo estudiamos juntos biología, entonces pues ya tenemos un buen rato de conocernos. Entonces, pues esta plática, déjenme ver, ahí está. Esta plática básicamente trata sobre cuál es el papel de los habitantes de las grandes ciudades ante la crisis de la biodiversidad. Y creo que al final resulta adecuada como una charla introductoria, considerando que es, digamos, la primera de esta semana de pláticas, todas con temas ambientales, y muy probablemente la primera semana de varias. Entonces, básicamente aquí de lo que vamos a hablar a grandes rasgos es de la crisis ambiental que existe en el planeta, haciendo un poquito de énfasis particular sobre la crisis de la biodiversidad, pero llevándolo mucho hacia lo que pasa en nuestra ciudad y cómo efectivamente los habitantes podemos hacer una diferencia. Porque a veces creemos que estos problemas son tan grandes y son de una magnitud tan enorme que no hay nada en nuestras manos, y en realidad hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, bueno, vamos a hablar en principio de qué es la biodiversidad, y pues les pongo esta ilustración que es muy común encontrar, muchas ilustraciones de este estilo en donde se retrata nuestro país como si fuera un enorme vergel, ¿no? Y recuerdo que cuando yo iba a la primaria, todavía nos decían que México era el cuerno de la abundancia, ¿no? Y entonces había de todo para todos, todo sobraba. Pero la realidad es que la mayor parte de esos recursos ya los hemos agotado o están en proceso de agotarse. Y bueno, pues la biodiversidad también está sufriendo este mismo agotamiento. La biodiversidad básicamente es toda esa gran diversidad de formas de vida, tanto de animales como de plantas, de hongos, de bacterias, de microorganismos, etcétera, que conforman nuestro medio ambiente. Desafortunadamente, los habitantes de las ciudades no tenemos una percepción tan clara de lo que significa la biodiversidad, porque el ambiente en el que nos desarrollamos aparentemente es pobre en biodiversidad, aunque no necesariamente es así. Sí, a veces las ciudades pueden ser incluso reservorios de biodiversidad, los jardines de las personas, las áreas urbanas, etcétera, o las áreas protegidas dentro de las ciudades pueden ser reservorios de biodiversidad muy importantes. Entonces, pues también a todos los niños de este país, en la primaria o en la secundaria, les empiezan a decir que México es un país megadiverso, es decir, que tenemos muchísima biodiversidad y que somos algo así como el quinto país con mayor biodiversidad del mundo, solamente después de países, sobre todo de la cuenca del Amazonas, como Brasil, como Colombia, algunos otros países también con mucha biodiversidad tropical como Indonesia, y luego ya empiezan por ahí a haber países muy grandes con una gran representación de ecosistemas como China y México. Y pues aquí en realidad lo que vemos en esta ilustración es un poco esta enorme diversidad de ecosistemas que hay en nuestro país, desde enormes extensiones de matorrales xerófitos, mal llamados desiertos, porque en realidad estos lugares también son muy ricos en formas de vida. Después tenemos evidentemente pues nuestras sierras, ¿no? La Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, que sobrepasan
desde, digamos, esta sierra de acá, por ejemplo, empieza casi a nivel del mar y llega hasta casi los 5.000 metros de altura en el pico de Orizaba. Y luego por acá tenemos la Sierra Madre Occidental, con áreas muy extensas de bosques templados en el norte, particularmente en Durango. Y después estas dos partes templadas se unen en el centro del país, en el eje neovolcánico, también donde tenemos muchos bosques templados. Pero después ya en el sureste tenemos otro tipo de ecosistemas más como selvas húmedas, selvas secas, aunque en realidad las selvas húmedas en particular prácticamente las hemos destruido casi en su totalidad en este país. Entonces, bueno, la biodiversidad es esta enorme matriz de formas de vida que tenemos alrededor de nosotros. Y podríamos hablar muchísimo de los beneficios que nos brinda la biodiversidad, pero voy a hacer énfasis en uno en particular que es el que es más tangible para las personas. Y es la comida, los alimentos. Prácticamente todos los alimentos que consumimos provienen de la biodiversidad. Algunos, evidentemente, ya su producción es muy tecnificada, como el ganado, como las aves, como el pollo, por ejemplo. Incluso algunos tipos de maíz. Pero nuestro país es el sitio en donde se domesticó el maíz y tenemos muchísimas variedades de maíz y solamente algunas de ellas son estos maíces, digamos, con grandes extensiones de cultivo, sobre todo en el norte. Y en general en el resto del país se sigue realizando mucha agricultura de razas criollas, o en realidad son razas nativas, son las razas que se crearon en México a partir de un pariente silvestre, que es una cosa muy pequeñita y con granos casi no apreciables. El humano fue seleccionando esos pastos, porque en realidad el teocintle, que es el que da origen al maíz, es una gramínea, es decir, es un pariente del trigo. La gente en Mesoamérica, las culturas mesoamericanas fueron poco a poco seleccionando cada vez esas espigas cada vez más grandes, más grandes, más grandes, y después se fue diversificando y se dio origen a esta enorme diversidad de formas de maíz que tenemos, y pues sabemos que el maíz es la fuente. Pues de hecho, si se fijan aquí en el centro, esta es una fotografía de un teocintle, así es la plantita que originalmente es el pariente silvestre actual del maíz. Entonces, bueno, sabemos que el maíz es la base de la alimentación de nuestro país y afortunadamente también es su cultivo y es tremendamente diverso, tenemos mucha biodiversidad. Aunque cuando se fusiona este concepto de la biodiversidad con la diversidad cultural y damos origen a un patrimonio que es cultural y biológico al mismo tiempo, ahora hablamos de un concepto al que le llamamos patrimonio biocultural, ¿sí? Entonces, otro gran ejemplo de esto es la diversidad de los chiles que hay en nuestro país, que también una gran cantidad de los chiles que se consumen actualmente en el mundo son creación de las culturas mesoamericanas. Estos son, por ejemplo, los representantes de los chiles silvestres, y después todas estas son las variedades de chile que se domesticaron y se crearon en este país. Entonces, una parte muy importante, voy a regresar al mensaje que teníamos aquí en la anterior, es que todos nuestros alimentos los provee la biodiversidad, pero no solo eso. Nuestra identidad cultural también depende de la biodiversidad. En gran medida, cuando nosotros vamos a alguna otra parte del mundo y nos preguntan de dónde eres, dices que eres de México, y probablemente de las primeras cosas con las que te van a reconocer es, ustedes comen mucho chile, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra comida es única, pero además es muy particular. Por ejemplo, el maíz, claro que ya es base de la alimentación mundial, es el tercer grano más importante en el mundo, pero después tenemos esta enorme cantidad, por ejemplo, de chiles, pero calabazas, también la calabaza se domesticó en México
tenemos una gran cantidad de calabazas, y comemos cosas que no se comen en otras partes del mundo, como los nopales, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas las provee la diversidad como recursos alimenticios, pero también nuestra cultura se fusiona con ellas, da origen a nuestro patrimonio. Me dijo, sí, te lo llevo ahorita. Y determinan en gran medida nuestra identidad cultural. Entonces, si quieren hacer tienen algún comentario o pregunta al respecto de esto que acabamos de decir, son bienvenidos. ¿Alguien quiere levantar la mano o decirme en el chat si quieren intervenir? Parece que no. Ok. ¿Alguien sí? Ya están apagados los micrófonos. Bueno, pues sí, puedes seguir, Roberto, gracias. Ok, de cualquier manera, en cualquier momento que quieran intervenir, pónganlo ahí. ¿Sí? Alguien pregunta, Fong He, dice, ¿la biodiversidad en las ciudades entonces artificial? Es una pregunta muy interesante. La biodiversidad de las ciudades es mixta. No le podemos llamar artificial porque en realidad toda la biodiversidad proviene de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, toda la biodiversidad es natural. Pero más bien creo que a lo que te refieres es que si viene de otras partes, eso normalmente le llamamos exótico o importado, por ejemplo, ¿no? Entonces, las ciudades tienen esta característica de que tienen una biodiversidad que es una mezcla de la flora y la fauna nativa, es decir, lo que es de ahí desde siempre, pero también una enorme diversidad de especies que nosotros introducimos, sobre todo, por ejemplo, en las plantas de ornato. Entonces, si tú, por ejemplo, vas aquí en nuestra ciudad, tenemos estos enormes y extraordinarios mercados de plantas en Xochimilco, que además tienen una historia milenaria, ¿no? Provienen desde la época prehispánica. Xochimilco ha sido el gran invernadero y el gran productor de flores y de alimentos del Valle de México. Si tú vas a esos mercados en la actualidad, vas a ver que hay a la venta muchísimas especies nativas, o sea, por ejemplo, vas a encontrar muchos cactus, ¿no? Vas a encontrar probablemente algunas leguminosas, pero también vamos a encontrar muchísimos árboles exóticos o extranjeros, pero que ahora también forman parte de la identidad de nuestra ciudad. Por ejemplo, las jacarandas, ¿no? Las jacarandas no son nativas de México, pero ahora son parte de nuestro paisaje. Entonces, las ciudades por eso también a veces llegan a ser muy diversas, porque se suma tanto la diversidad nativa como la diversidad introducida o exótica. Y eso, desde mi perspectiva, no está mal, ¿no? El único problema con las especies exóticas es que algunas de ellas, cuando se salen de control, pueden resultar muy invasivas en los ambientes naturales. Eso es con lo que hay que tener cuidado. ¿Sí? Comentan, el doctor Pérez Moreno comenta, ¿se podría comentar de la enorme biodiversidad de hongos comestibles en México a nivel internacional? Sí, claro. Bueno, como les decía Joel, uno de en realidad mi área de conocimiento está más relacionada con los hongos. Y sin embargo, como estas charlas eran como un poquito más amplias, como para un público más general y como para cuestiones ambientales relacionadas directamente con la ciudad, elegimos un tema más de biodiversidad, pero con mucho gusto les comento, por ejemplo, en México, en las zonas rurales, se consumen algo así como 400 especies de hongos comestibles silvestres. Y esto es una diversidad enorme y que mucha gente de las ciudades pues lo desconoce. Nosotros típicamente en las ciudades lo que consumimos pues son las 3 o 4 especies que nos venden en los supermercados. El shiitake, el portobelo, el champiñón, la seta. Pero sin embargo nuestros bosques y nuestras selvas producen una diversidad enorme de hongos comestibles. Y México es el país con el segundo patrimonio biocultural sobre hongos comestibles, es decir, solo después de China, donde probablemente se consumen unas 1000 especies de hongos silvestres, en México consumimos al menos unas 400, y en realidad
cada que seguimos investigando, seguimos encontrando consumo de nuevas especies. Ayer simplemente se publicó el consumo de una que se llama Phillips armigrensis, que no sabíamos, ¿no? Adelante. ¿Algún otro comentario, Joel? Bueno, voy a continuar y si quieren hago una pausa un poquito más adelante para que vuelvan a hacer preguntas o vuelvan a intervenir. Entonces, si ponemos estas dos cosas juntas, esta cuestión de la biodiversidad y de cómo la biodiversidad nos da los recursos con los que nos alimentamos, pero al mismo tiempo produce nuestra identidad cultural, pues entonces vamos a encontrarnos con un panorama como este, ¿no? O sea, la comida mexicana ha sido reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y la verdad es que todos sabemos que no hay cosa más de mayor deleite que comer en nuestro país. En México es increíble. Cambias de un pueblo a otro, aunque sean 2 kilómetros, y ya hay comida diferente. No se diga si cambias de un estado a otro, o sea, si cambias de Chiapas a Oaxaca, y luego de Oaxaca a Guerrero, de Guerrero a Michoacán, y de allá a Jalisco, ¿no? O sea, nuestra diversidad alimenticia es enorme, nuestra culinaria, y eso es también gracias a este enorme patrimonio biocultural que tenemos, que se fundamenta en nuestra enorme diversidad. Entonces, la riqueza de nuestra comida es un reflejo directo de nuestra biodiversidad y de nuestra cultura. Sin embargo, tenemos que reconocer que nuestro planeta, de manera global, se enfrenta a una enorme crisis ambiental. Y esta crisis ambiental tiene muchísimos vértices, o sea, tiene que ver con la destrucción del medio natural, tiene que ver con la contaminación de los océanos, del agua, la contaminación del suelo, con la erosión, con la pérdida del suelo, tiene que ver con la contaminación atmosférica, tiene que ver con el exceso de producción de gases invernadero y el calentamiento global. Y ahora estamos viviendo, se nos suma otra crisis global, que es esta pandemia que tenemos, pero que, por ejemplo, se funde con cuestiones de la crisis ambiental, porque en ciudades como la nuestra, muy contaminadas, la gente ya es muy sensible de sus vías respiratorias. Entonces, es posible que los habitantes de esta ciudad suframos más de la gravedad de esta pandemia por ya la mala calidad de nuestros pulmones que tenemos y que nuestro organismo todo el tiempo está sujeto a muchísimos agentes oxidantes, el ozono que respiramos todos los días. Entonces, esta enorme crisis ambiental global en gran medida está determinada por que somos muchísimos seres humanos en el planeta. En este momento ya estamos por ahí de 7,000 millones de seres humanos y a finales de esta década vamos a estar cerca de los 8,000 millones de seres humanos. Y para el 2050, que muchos de nosotros todavía vamos a ver, este momento probablemente va a ser el momento más crítico en la historia de la humanidad, pues vamos a llegar a un rango alrededor de los 10,000 millones de seres humanos. Y si ahorita ya no nos damos abasto para producir energía, para alimentar 7,000 millones humanos, cuando seamos 10,000 millones de seres humanos, eso va a ser dramático. Entonces, si no cambiamos radicalmente nuestros patrones de consumo, nuestras tecnologías de producción de alimentos, etcétera, pues muy probablemente vamos a vivir, o nuestros hijos van a vivir etapas muy críticas en términos de sobrevivir en este planeta. Y pues el enorme problema es que como les decía, para alimentar a estos 7,000 millones de seres humanos en la actualidad, pues tenemos que seguir abriendo la frontera agrícola y eso básicamente lo hacemos talando y quemando los bosques y las selvas. Y pues si ustedes recuerdan estas tristísimas noticias de lo que pasó en Australia este año con estos gigantescos incendios que devastaron
15-20% del país, arrasando con la vida silvestre, pues eso son cosas que se suman a la contaminación que producimos en nuestras industrias, a la contaminación y a los gases invernadero que producimos en nuestros automóviles, en la producción de energía, etcétera. Entonces, estamos arrasando básicamente con nuestro planeta y por lo tanto estamos arrasando con la biodiversidad, evidentemente, ¿no? Estamos acabando con los hábitats naturales en donde se desarrollan estos animales, estas plantas, estos hongos. Y pues uno de los efectos más dramáticos de estas acciones del ser humano son el cambio climático, que uno de sus componentes es el calentamiento global, pero es una cosa más compleja porque este cambio climático conlleva también, por ejemplo, el aumento de la temperatura de los océanos y como consecuencia de eso, el cambio de las mareas, y el incremento de la energía en los océanos, y como consecuencia de eso, el incremento de la intensidad de los huracanes y la frecuencia de los huracanes. Entonces, cada vez vamos a tener más huracanes y además el incremento del nivel del mar. Entonces, en México, por ejemplo, tenemos un problema muy serio a futuro, porque tenemos una buena porción de nuestro territorio está a 0 metros sobre el nivel del mar, o a 1 metro sobre el nivel del mar, como todo Veracruz, todo Tabasco, Campeche y toda la península. Bueno, no todo, la parte costera de Veracruz, pero Tabasco sí una enorme proporción, y en gran medida la península de Yucatán. Son áreas que si continúa el calentamiento global y continúa el aumento del nivel de los océanos, se van a ir inundando, y esto nos va a producir problemas gravísimos de desplazamiento de población y de pérdida de capacidad productiva de muchísimos ecosistemas y alimentos. Por ejemplo, Tabasco, este país decidió destruir todo Tabasco, todas las selvas de Tabasco, para convertirlo en un enorme agroecosistema, y Tabasco pues ahora es productor de plátanos, de piña, de mucho ganado, pero todo eso, si aumenta el nivel del mar, se va a perder también. Entonces, estamos ante una serie de escenarios muy, muy serios. Entonces, esta imagen que nos plantean de este país muy diverso, con un chorro de especies, en realidad, desde mi perspectiva, ya es un espejismo. Porque en realidad, por ejemplo, este animalito, las guacamayas, están prácticamente extintas en este país. El águila real, que es nuestro escudo nacional, es el águila real, prácticamente está extinta en este país. El ocelote está en vías de extinguirse en este país. La arpía está extinta en este país. El cóndor californiano está en vías de extinción en la mariposa monarca, prácticamente sus poblaciones son el 5% de lo que eran antes. Que es el ajolote de Xochimilco, está prácticamente extinto también. El jaguar está también en vías de extinción en nuestro país. Entonces, esta es en realidad la imagen de la biodiversidad en México. Es una imagen en donde estamos perdiendo aceleradamente ese patrimonio. Si no hacemos algo, le vamos a heredar ya no el cuerno de la abundancia a nuestros hijos, les vamos a heredar un cuerno de pobreza, un cuerno de falta de recursos. Entonces, esto nos lleva a lo que ahora conocemos como la crisis de la biodiversidad, ¿sí? ¿Tienes por ahí comentarios o preguntas? Sí, yo creo que van más en torno hacia como qué hacer, ¿no? Preguntan aquí sobre especies invasoras y quieren saber qué se podrían hacer con las especies invasoras como el periquito argentino en Guadalajara. Tenemos zonas repletas de esos periquitos. También otra pregunta de Eduardo del Pozo. ¿Cuál es tu opinión sobre la introducción de la paulonia como productora de oxígeno? Paulonia. Bueno, ahorita voy a avanzar sobre qué es lo que podemos hacer y sobre las especies invasoras. Hay pues muchísimas cosas que decir. No, las especies invasoras, perdón, las especies exóticas
no se pueden satanizar. Hace algún tiempo tuve una plática con una persona de Nueva Zelanda, en donde él decía que ahora en su país estaban implementando una serie de políticas en donde era casi imposible traer animales o plantas del extranjero porque les consideraban especies invasoras. Pero pues que eso era tremendamente extraño porque el 80% de la economía de Nueva Zelanda está basado en especies invasoras, ¿no? O sea, toda su producción agrícola y toda su producción ganadera está basada en especies que no eran nativas de Nueva Zelanda. Entonces, digamos, lo mismo en nuestro país, o sea, por supuesto que el maíz es uno de nuestros cereales más importantes, pero también producimos muchísimo arroz, muchísimo trigo, que evidentemente son especies exóticas, ¿no? Las vacas no eran de aquí, los chivos no eran de aquí, las ovejas no eran de aquí no existía ganado mayor en Mesoamérica en realidad. Todo el ganado, los puercos, los pollos, todo eso son especies exóticas, pero las aprovechamos. Entonces, en realidad, no, desde mi perspectiva, no hay que satanizar a las especies exóticas. Ahora, no conozco exactamente esta especie que nos comentan que es productora de oxígeno, pero en realidad todas las plantas son productoras de oxígeno. En ese sentido, no tiene como ningún sentido traer plantas a producir oxígeno cuando somos el país con la quinta mayor número de especies de plantas. Entonces, seguramente entre las especies de plantas que tenemos aquí podemos desarrollar cultivos que sean no solo productores de oxígeno, sino que capten dióxido de carbono, que es en realidad el problema en nuestra atmósfera. Y pues respecto a los periquitos, pues la pregunta que habría que hacerse es si están generando algún daño. O sea, si esos periquitos no están generando algún daño, pues no veo que sea un problema. El detalle es si están generando algún daño, si están desplazando especies nativas, o si están, digamos, destruyendo cultivos o algo, pues evidentemente hay que controlar las poblaciones. Los periquitos australianos, entiendo que sí hay zonas del planeta en donde están en las zonas rurales y tienen que controlar las poblaciones porque sí llegan a acabar con ciertos cultivos, pero la pregunta es cuál es el efecto de esa especie y pues si no es dañino, pues no hay como razón para eliminarlos porque probablemente, de hecho, esta es otra cosa bien interesante. Hay especies que en algunos sitios son consideradas invasoras, pero están extintas en su hábitat natural. O sea, digamos, estas especies, hay especies que pues, lo que están intentando es sobrevivir, igual que todas las demás, ¿no? Bueno, entonces voy a ir ya. ¿Un compañero quiere comentar algo? Sí. Le voy a ver, vamos a darle para que accione su micrófono. Se llama Aarón. A ver. Bueno, por lo pronto en lo que logro darle el audio, preguntaron, igual tal vez va a ser varias veces preguntada esta semana, sobre tu opinión sobre el Tren Maya, ¿no? Esta controvertida obra que está en proceso y que, pues sí, ha generado disenso, ¿no? No sé, ¿cuál es tu opinión? Bueno, todo el desarrollo humano produce un efecto negativo en el medio natural. En particular, las obras que más claramente afectan la biodiversidad son las carreteras. Digamos, esos análisis son muy claros. Por donde se abren carreteras, se abren medios para que la gente empiece a explotar los recursos y empiece a urbanizar, etc. Entonces, las carreteras tienen un impacto muy dramático en la biodiversidad. El tren, si se planea adecuadamente y si se hace en las rutas por donde ya va la carretera y se respetan las zonas de mayor biodiversidad, se puede disminuir su impacto ambiental. Seguro el tren va a tener un impacto ambiental, pero también creo que va a tener un impacto en el desarrollo de la península muy positivo. Ahora, esto es el problema es que todas las cosas son circunstanciales. Hace un año el turismo era la principal o la segunda actividad económica más importante de este país y con el coronavirus eso ya no. O sea, con el coronavirus el turismo es una de las actividades que más va a sufrir y probablemente se va a tardar varios años en recuperarse, si es que se recupera a los niveles anteriores. Entonces, pues bueno, ahora,
si ese tipo de inversiones tienen sentido sobre una actividad que ya no va a representar lo que antes representaba, eso es creo que también un... Ok, sí. Okay. Pero si quieres, lo dejamos ahí porque no es el tema de esta plática, y voy a avanzar sobre el tema. Sobre todo quiero ir a los aspectos de qué podemos hacer los habitantes de la ciudad para darle... Aarón ya tiene abierto su micrófono, quería hacer Ok. una opinión. Sí. Perfecto, es una breve pregunta. Mira, en esta perspectiva de cambio climático, bueno, también sobre la perspectiva de cambio de tecnologías en la producción de alimentos, ¿cómo ves tú la inclusión en la producción de alimentos, los transgénicos? Pues mira, el argumento de las compañías que dominan el mercado de los transgénicos es que es la única alternativa para aumentar la producción de los cultivos y que es la única alternativa para tener cultivos para subir nuestra producción de alimentos. Yo no estoy de acuerdo con eso. El problema, por ejemplo, que tenemos es que más bien hemos simplificado nuestros alimentos. Sobre todo los habitantes de las ciudades consumimos, nuestra dieta está basada en muy pocos alimentos. Y entonces ahí sí necesitamos tener una producción brutal de pollo, de vaca y de maíz o de trigo. Pero una alternativa es la diversificación de la alimentación. Entonces, si nosotros diversificáramos nuestra alimentación, tendríamos menor necesidad de estos procesos tan industrializados y de tanta magnitud y de tanto impacto. Para mí, el problema más serio de los transgénicos es más bien la dependencia tecnológica y la dependencia, porque estas compañías lo que hacen básicamente es que producen, por ejemplo, una raza de maíz que le venden a un estado. Ese estado le dice a todos sus productores que cultiven con eso porque van a duplicar su producción, y se desplazan todas las variedades nativas. Y el problema además es que estas variedades transgénicas son estériles. Entonces todas las semillas que producen tú ya no las puedes usar para sembrar otra generación y te vuelves un esclavo de esa compañía y les tienes que estar comprando todo el tiempo la semilla. Ese para mí es un problema más serio porque te lleva a la dependencia alimentaria. Y en casos como este, si deciden dejar de venderte semilla, pues te puedes quedar sin producción de maíz. Entonces, yo no me metería, digamos, en los dilemas morales relacionados con la manipulación genética, porque ese es un tema también muy grande, sino más bien en esta cuestión de que desde la perspectiva, por ejemplo, de la biodiversidad, tiene mucho más sentido diversificar nuestro consumo de alimentos y aumentar nuestra soberanía alimentaria. Entonces, ahora sí voy a avanzar un poquito en la plática y podemos dar el paso a más intervenciones un poquito más adelante. Ok. Entonces, como les decía, lo que tenemos en realidad en nuestras manos es esta enorme crisis ambiental dentro de la cual se encuentra la crisis de biodiversidad. Y fíjense nada más una cosa súper triste, es que México efectivamente es un país megadiverso, pero también es el país con el mayor número de especies en vías de extinción del mundo. Eso es gravísimo. Y además también resulta que somos tremendamente ineficientes para proteger a nuestras especies. Por ejemplo, la vaquita marina, por más que se ha intentado, prácticamente está extinta, ¿no? O sea, quedan 30 o 40 ejemplares ahí en la naturaleza y no hemos logrado salvarla. Entonces, bueno, hay una organización que se llama la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, que se encarga de evaluar el riesgo de las especies. Esto es nada más muy rápido para mostrarles un poco cómo ya en nuestro planeta en general hay grupos de seres vivos que están altamente amenazados como grupo, no especies en particular. Los anfibios, por ejemplo, casi el 40% de las especies de anfibio del mundo están en peligro. En los mamíferos el 20 y tantos %, en las aves el 13%, es decir, hay grupos de linajes biológicos que están masivamente amenazados. Y por lo tanto, actualmente, pues los científicos están intentando vender esta idea de que
estamos enfrentando ante la sexta extinción masiva. Nuestro planeta ha atravesado por diferentes cataclismos geológicos, como por ejemplo el enorme meteorito que cayó y destruyó la era de los dinosaurios. Eso es una de las que conocemos como extinción masiva, en donde 70-80% de las especies del planeta desaparecieron. Nuestro planeta ha pasado 5 veces por este tipo de eventos. El más reciente, de hecho, es el de los dinosaurios. Antes sucedieron otros también incluso más dramáticos, pero siempre estos eventos de extinción masiva fueron determinados, como lo dije, por eventos geológicos, por ejemplo, por un incremento brutal en la actividad volcánica, o por eventos externos como un meteorito. Pero en este caso, esta sexta extinción masiva de la que estamos hablando, la estamos produciendo nosotros, los seres humanos. Es una cosa dramática. Hasta donde el ser humano sabe, este es el único planeta en el universo que tiene vida. ¿Tienen idea de la responsabilidad moral que eso debería significar? O sea, ser los guardianes de la vida en el universo, y lo que hacemos es precisamente lo contrario, el agente de su destrucción. Entonces, bueno, nosotros vivimos en un lugar como este. Las grandes ciudades evidentemente son enormes consumidores de energía, enormes consumidores de productos, es de donde existe el mayor consumo de agua, el mayor consumo de electricidad, el mayor consumo de productos, y la mayor producción de basura, la mayor producción de gases contaminantes, la mayor producción de gases de efecto invernadero. Es decir, nosotros, los habitantes de las grandes ciudades, somos de hecho parte del problema, una parte fundamental del problema, pero también podemos ser parte de la solución, y mi idea es que sí, y ahora les voy a comentar poquito, en el poco tiempo que tenemos, algunas de las cosas que ya, digamos, nos hemos estado repitiendo una y otra vez sobre qué cosas podemos hacer para ayudar a la crisis ambiental, y después un poco enfocada hacia las cuestiones de la crisis de la biodiversidad. Podríamos dar ahorita paso a un par de comentarios o preguntas o intervenciones, Joel, y luego ya pasar a Marco tiene abierto el micrófono, si gustas comentar, Marco. No te oímos. Y por acá en el chat, el doctor Pérez Moreno también tenía ahí comentarios. No sé si quiera intervenir. No, parece que no. Si quieres seguir, nos quedan unos 15 minutos de tiempo. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, porque viene la parte muy interesante. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, una de las cosas que afecta directamente a la biodiversidad es no comprar fauna silvestre, ¿sí? O sea, los pericos, hace 20 o 30 años era común que todo el mundo tuviera un perico, ¿no? Y que todo el mundo también tuviera changuitos, eso era bien común, ¿no? Y yo la verdad no creo que ahora la gente ya no tenga pericos, no porque no quiera, más bien porque ya casi no hay, o sea, porque ya son muy raros. Pero realmente, si dejamos de comprar fauna silvestre, si dejamos de comprar animales que provienen del medio natural, estamos acabando con la demanda, y al acabar con la demanda se terminaría la gente que se dedica a extraer los animales del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, y en términos de la flora también, por ejemplo, la gran mayoría de las orquídeas o la gran mayoría de los cactáceas que se llegan a vender sin permisos son extraídas del medio ambiente. Entonces, si dejamos de comprar flora y fauna silvestre, esta acción tiene una enorme repercusión sobre la conservación de la biodiversidad. Evidentemente, si queremos tener más biodiversidad en nuestra ciudad, pues tenemos que ayudar y promover la conservación de las áreas verdes urbanas. Y las áreas verdes urbanas tienen desde los parques nacionales, por ejemplo, en la ciudad tenemos el Parque Nacional Desierto de los Leones, etcétera, ¿no? O sea, desde cuando vamos a esos lugares, ir y recoger basura, también hablar con nuestras alcaldías para promover que haya más parques, que se le dé conservación a nuestros parques. En la delegación Coyoacán está, además, evidentemente, de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel,
está Guayamilpas, por ejemplo, y podemos contribuir yendo, colaborando con los planes que hay ahí, recogiendo basura, pidiéndole a nuestras autoridades que las conserven, que las promuevan, etcétera. Pero también tenemos camellones, podemos adoptar un camellón que está fuera de nuestra casa, podemos ese pequeño pedazo de pastito sembrar unas plantas, regarlo, etcétera, y otras acciones de las que vamos a comentar un poquito más adelante. Podemos contribuir, como les digo, entonces, digamos, con programas del gobierno, como este que es un programa del gobierno en la Ciudad de México, para revegetar la Ciudad de México, pero también lo podemos hacer de manera local, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. En principio, podemos ayudar a mitigar, evidentemente, la crisis ambiental y la crisis de biodiversidad usando menos el automóvil. El automóvil particular contamina mucho y consume mucha energía. Entonces, si podemos compartir nuestro automóvil, que el automóvil siempre vaya lo más lleno posible, o caminar, usar la bici, transporte público, eso es en las grandes ciudades una herramienta importantísima, no solo para mejorar nuestro ambiente, sino para tener un impacto en estos problemas que son locales, regionales y globales. Entonces, disminuir el uso del automóvil. Esto, por ejemplo, es el lago de Cuitzeo, pero si fuera una foto del lago de Chapala sería idéntica, que es de donde estamos extrayendo el agua para la ciudad. ¿Qué podemos hacer? Y evidentemente esto acaba con toda la vida de esto que está en estos lagos. ¿Qué podemos hacer para remediar esto? Usar menos agua, checar que no tengamos goteras, hacer un uso racional, no tirar el agua mientras nos bañamos, mientras lavamos los platos, mientras nos lavamos los dientes, tomar baños más rápidos. Si vamos a lavar la ropa, usar la lavadora a máxima capacidad, no usar una carga para muy pocas cosas. De pronto, no jalarle al water cada que hacemos pipí, podemos hacer un par de veces y luego jalarle y ahí estamos ahorrando agua. También podemos cambiar nuestros depósitos por depósitos ahorradores de agua. Podemos meter una botella de agua llena al depósito y también ahí le ganamos 300 mililitros o medio litro de agua. Entonces hay que hacer un uso racional del agua. Y respecto de la basura, que pues, evidentemente tiene impactos dramáticos, no solamente por cómo contamina, sino por todos los recursos que extraemos para generarla y después botarla, pues están estas estrategias del reducir, reusar y reciclar que ya conocemos afortunadamente, pero que debemos hacer nuestras, deben de ser parte de la manera en que vivimos. Tenemos que consumir menos, tenemos que usar menos recursos, tenemos que reutilizar las cosas, no tirarlas a la basura a la primera y todo lo que se pueda tenemos que separarlo y después ayudar a que sea reciclado para consumir menos energía, menos recursos. Ahora, vamos un poquito más directo a cosas relacionadas con el mantenimiento de la biodiversidad en las ciudades. Entonces, bueno, este es un panorama de cómo se ven muchas zonas de la Ciudad de México, que son básicamente enormes planchas de concreto o azoteas. Pues las azoteas son un espacio tremendamente desperdiciado en las ciudades que se podrían usar para ayudar a revertir este problema. Y entonces, pues hay iniciativas sobre las azoteas verdes. Ha habido iniciativas para hacerlo ley. Esto podría ser ley y no necesariamente ser coercitivo, sino más bien apoyar a todos los vecinos que convirtieran sus azoteas en jardines. Y además de promover evidentemente la biodiversidad y los nichos ahí para los pajaritos, los insectos, incluso algunas ardillas, etcétera, esto mitiga la temperatura de las ciudades porque absorbe menos sol, porque genera evapotranspiración y esto ayuda a tener un mejor aire, etcétera. Entonces, podríamos tener una ciudad muchísimo más verde si usáramos estos conceptos y eso sí lo podemos hacer en cada una de nuestras casas. Hay otra cosa súper importante dentro de esta crisis de biodiversidad de la que estamos hablando que se llama la crisis de los polinizadores. Los polinizadores son todos aquellos animalitos que de lo que se trata es llevar el polen de una flor a otra. La gran mayoría de las plantas dependen de los polinizadores para fecundarse y hasta que se fecundan pueden dar frutos. Entonces, si no hay
insectos como las abejas, las mariposas, los escarabajos y muchísimos otros insectos que son polinizadores, si no hay colibríes, si no hay murciélagos, lo que sucede es que todas las plantas producen sus flores y es como algo inútil, porque esas flores se quedan estériles y nunca producen frutos. Hay zonas agrícolas de nuestro país y del mundo que están teniendo enormes problemas porque ya no hay polinizadores. Por ejemplo, en el mundo las abejas, esto es increíble, las abejas están en peligro de extinción. Entonces, por ejemplo, en zonas como Florida, que cultivan cítricos, ya no hay abejas. Tienen que contratar una compañía que lleve un tráiler con panales de abejas, abren el tráiler y entonces salen las abejas a polinizar y en la noche se regresan y después llevan ese tráiler a otro lugar que paga por los servicios. Fíjense esto, ahora hay que pagar a una compañía para polinizar cultivos, cuando esto lo hacía la naturaleza solita. Pero estamos acabando con todo esto, con el uso indiscriminado de herbicidas, con el uso indiscriminado de insecticidas. Entonces, en las ciudades, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo que se llaman huertos de polinizadores. Entonces, la Conavio y varias asociaciones no gubernamentales están promoviendo esta iniciativa y tienen este manual en línea. Ahí está, ahí abajo la dirección. Lo pueden ustedes descargar en donde les explican por qué son importantes los huertos de polinizadores, cómo crear un huerto de polinizadores, que no es otra cosa que un huerto con muchas flores diferentes. Es tan simple como eso. Y así como puedes transformar tu azotea en un enorme huerto de polinizadores, también puedes transformar un metro cuadrado. Un metro cuadrado con 5 o 6 flores diferentes. Esto contribuye enormemente a aumentar la diversidad y la abundancia de los polinizadores que se está acabando. Y otro de las cosas que está muy relacionada con todo lo que hemos estado diciendo son, por ejemplo, los huertos urbanos. En los huertos urbanos podemos aprovechar muchísimos de estos conceptos. Por ejemplo, podemos reutilizar envases, podemos incluso hacer composta, nuestros desperdicios de materia orgánica lo podemos hacer composta y lo podemos reutilizar en nuestros huertos. Podemos producir, evidentemente no todos los alimentos que necesitamos, pero parte de los alimentos que necesitamos. Entonces, y al mismo tiempo, si en estos huertos ponemos plantas que necesitan ser fecundadas para producir un fruto, pues ahí también vamos a estar abriéndole espacio a los polinizadores. Entonces, los huertos urbanos también son pequeñas islas de biodiversidad, nos ayudan a la autosuficiencia alimentaria, nos ayudan con esta economía circular que significa producir algo de lo que necesitamos, ya sea nosotros mismos o dentro de nuestro barrio, y no tener que toda nuestra economía dirigirla al Oxxo y al Walmart, ¿sí? Que el dinero se quede entre nuestro barrio o que nosotros logremos parte de esos recursos e invertirlos en procesos productivos nuestros. Y aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un huerto urbano en donde no se requiere tanto espacio, ¿no? Aquí lo que se está usando es básicamente una pared y se están reutilizando botellas, bidones, etcétera, para producir ahí algunas calabazas, un poco de hierbas de olor, epazote, cilantro, etcétera. Se pueden producir así en estos racks muy fácilmente rábanos, zanahorias, que son plantas pequeñas que no necesitan mucha tierra, etcétera. ¿Sí? Entonces los huertos urbanos también son flexibles, son adaptables y se pueden adaptar a múltiples condiciones de espacio e insumos. Para dar paso a que platiquemos más, que podamos tener más diálogo, ya por último quiero comentarles que la Alcaldía de Coyoacán, precisamente en la coordinación de sustentabilidad, tiene diferentes iniciativas. Por ejemplo, en la conservación del Parque Ecológico Guayamilpas, pero también en el diseño y ayudar a los vecinos a en la parte central de la alcaldía, pero también un huerto urbano en el Parque Ecológico de Guayamilpas, y se pueden acercar a la Alcaldía de Coyoacán para solicitar apoyo con este tipo de iniciativas y probablemente también a otras alcaldías y al gobierno del Distrito Federal y a otras instancias, como les dije, Conavio y otras ONGs, para
otro tipo de cosas como los huertos de polinizadores. También, por ejemplo, existe este concepto del que me habla mucho, que son los jardines verticales. Estos jardines que se están poniendo en los pilares del segundo piso del periférico son maravillosos. Si esos jardines tuvieran flores, ayudarían muchísimo con los polinizadores, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Entonces, si quieren, podemos ahora entrar a una parte de plática con la gente. Por ahí invitando se encuentra Dianichel. Si quieres comentar, ella es la HUD de Ecología y ella tiene el programa de adopción de áreas verdes, que estamos avanzando. También nos acompaña el HUD de Giros Mercantiles, lo veo por aquí, o el director de Giros Mercantiles, Israel. No sé si quieras comentar algo, abre tu audio. Siempre es importante escuchar al equipo de la alcaldía sus dudas y lo que piensan que podemos hacer para potenciar este tipo de cosas. Hola, Israel. No, ¿verdad? No se escucha. Está bien. No sé si... Ya lo logré, gracias. Buenas tardes. Gracias, Israel. Adelante. Bueno, básicamente, gracias por la invitación. Es muy importante. Soy HUD, no soy director. Gracias. Pero sí, estaba checando que algunos comercios ahorita están queriendo abrir y sus alimentos fueron congelados o fueron guardados en alguna bodega y muchos están con la dificultad de ir a comprar por el temor, misma economía. ¿Cómo se puede acercar estas tecnologías de innovación en cuanto a nuestra época de existencia? Porque los huertos... ¿Cómo poder llevar estas tecnologías de sustentabilidad a los negocios, principalmente restaurantes, para que pudieran ellos tener un acceso a los productos agrícolas y no tener que depender al 100% de una central de abastos? Pues mira, evidentemente un restaurante nunca va a tener la capacidad de producir todo lo que necesita, ¿no? Consumen bastantes volúmenes, pero yo conozco en la UNAM, dentro de la UNAM, por lo menos dos casos muy interesantes. En el comedor de estudiantes de la Facultad de Ciencias, en la azotea del comedor, ellos tienen cultivos hidropónicos y producen por lo menos, creo que todas sus lechugas y todos sus rábanos y zanahorias. Entonces, insisto, no van a ser capaces de producir todo lo que necesitan, pero sí producen cierta parte de sus necesidades. Y otro restaurante que conozco es el restaurante de la Casa Club Académico. Ellos también en la azotea también están produciendo de manera orgánica, sobre todo hortalizas. Entonces, por ejemplo, hay muchas tecnologías verdes de las que no hablamos porque no era precisamente el caso, pero las hortalizas verticales son un concepto muy padre que se adapta a espacios pequeños. Entonces, por ejemplo, en una azotea se pueden poner hortalizas verticales y pues tu producción, una vez que, digamos, ya lo logras echar a andar, pues tampoco es mínima, ¿no? O sea, con hortalizas verticales puedes producir lechuga, rábanos, jitomates, etcétera, y se aprovecha aún más el espacio con las hortalizas verticales. Entonces, yo creo que sobre todo pequeños restaurantes o restaurantes sobre todo que están con estas ideas de lo orgánico, lo producido localmente, el comercio justo, etcétera, podrían, aunque en realidad, si tú quisieras resolver el asunto, no es tanto con ellos, sino más bien organizar productores locales, ¿no? O sea, eso es lo que sí se podría. O sea, si se organizan productores locales, ellos sí tendrían eventualmente la capacidad de producir para satisfacer cierto número de restaurantes. En una ciudad en una mancha urbana como la nuestra, con 20 millones de habitantes, nunca vamos a ser
autosuficientes en alimentos. Siempre vamos a necesitar importar una cantidad enorme, pero sí podríamos estar aprovechando mucho más el espacio. Ahora, otro problema con los alimentos es que gastamos muchísima gasolina para traerlos para acá. Entonces, entonces normalmente los combustibles fósiles están subsidiados y entonces, por ejemplo, importamos papas del Perú, ¿no? Importamos, o sea, imagínate, para que te comas una papa aquí, ya viene de Perú, ¿no? O sea, ¿cuál es esta dinámica de la globalización que gasta muchísima energía para poder llevar cualquier cosa a cualquier parte cuando nos debimos haber preocupado más por la autosuficiencia? Y el virus nos está enseñando cosas de estas, ¿no? O sea, nos está enseñando, por ejemplo, que no somos capaces de producir vacunas, no somos capaces de producir ventiladores, no somos capaces de producir mascarillas. O sea, nos está enseñando que realmente necesitamos autosuficiencia y la autosuficiencia alimentaria es la primera que se debe perseguir. Entonces, yo creo que sí se puede, sobre todo, conectar, por ejemplo, el consumo con los productores que ya existen, con los productores de Xochimilco, con los productores de Milpalta, lograr que los mercados sean más o sea, que haya que mover menos los insumos y probablemente favorecer el establecimiento de productores en otras zonas de la ciudad, aunque sean pequeños productores. Por ejemplo, los niños en las escuelas en todas las escuelas podríamos tener huertos, ¿no? O sea, si a nosotros nos enseñaran toda la primaria a hacer un huerto, cualquiera de nosotros llegaría a edad adulta sin ningún problema para poner un huerto. Si nos hubieran enseñado en la primaria a hacer huertos, hortalizas verticales, todo eso, a veces es más útil que aprender raíces cuadradas si tenemos una calculadora en mano. Entonces, realmente en las escuelas, en todas las escuelas, esto los niños podrían aprenderlo, ¿no? Dani Rentería, no sé si quieres comentar algo. ¿Alguien más quiere levantar la mano? Estamos ya por cumplir el tiempo para ser respetuosos de los tiempos. No sé si alguien por el chat o aquí simplemente abra su micrófono. Parece que no. Parece que... Hola, ¿qué tal? Doctor Pérez Moreno, soy muchas Ponciano. gracias. Ajá, Ponciano Huerta. Hablábamos, de hecho, del tema que se maneja del papel de los habitantes de las grandes ciudades en la crisis de biodiversidad, asociado a lo de biodiversidad. Por ejemplo, tengo entendido que en la Ciudad de México se tienen varias unidades de manejo ambiental intensivas y que tienen especies exóticas. Entonces, muchos de ellos están reproduciendo organismos. Esa es una posibilidad de compra segura de especies que están en cautiverio y que han sido, en cierta forma, reproducidas artificialmente y que solventa en parte la parte de ese interés por algunos aficionados, algunas personas, en tener estas especies. Ajá. Entonces, bueno, no sé si pudieras platicar algo al respecto. ¿Qué tan bueno sería seguir con esa situación en México, en la ciudad? O realmente podría servir de algo para el futuro, no sé, ¿cómo ves? Por ahí hay otras dos preguntas más. Perdón, Roberto. ¿Tú lo puedes abrir? Ya te... Ahí está. Es que pasó el camión de la basura y lo apagué y entonces te tenía que pedir permiso. Una de estas enormes cosas nuevas, ¿no? O sea, podemos conectar muchísima gente, todos desde la comunidad de nuestra casa, pero pasa el camión de la basura. Pues mira, las unidades de manejo de vida silvestre disminuyen la presión sobre las poblaciones naturales. Entonces, eso está bien. Entonces, por ejemplo, si hay, la cosa es simplemente regularlo y verificarlo bien. Entonces, por ejemplo, en la ciudad conocemos muy claramente este caso de las tiendas mascota, ¿no? Entonces, las tiendas de mascota venden animalitos. Y la idea es que todos sus animalitos provengan de UMAS, ¿no? Entonces, si eso se verifica y si efectivamente, digamos, todas las iguanas, bebés que venden, todos los pajaritos que venden, porque incluso a veces llegan a tener algunas guacamayas, etcétera. Si estos animales efectivamente está certificado que provienen de UMAS, eso no está mal, porque se pueden hacer programas aún más interesantes. Por ejemplo, fíjate. Las guacamayas. Las guacamayas están en peligro de extinción.
si hubiera suficientes UMAS produciendo guacamayas y se vendieran como mascotas, después podemos hacer programas de reproducción. Así como tú llevas tu perrito con el perrito de un vecino a tener perritos, pues podría haber, digamos, una base de datos de dueños de guacamayas. Y entonces podrías llevar, ¿no? Y que tuvieran más guacamayitas y eventualmente algunas de esas guacamayas se podrían liberar. Y eso, por ejemplo, está pasando en los Tuxtlas con la participación de Xcaret. Xcaret tenía muchas guacamayas como parte de sus shows y descubrieron cómo reproducirlas exitosamente y empezaron a tener muchas más guacamayas de las que necesitaban para sus shows y para atraer a los turistas. Se comunicaron con el Instituto de Biología de la UNAM y se hizo un programa de reintroducción de guacamayas en los Tuxtlas donde ya estaban extintas. Entonces, ahorita ya van varias generaciones de las guacamayas que se producen en la UMA de Xcaret que se liberan en los Tuxtlas. Por supuesto que ha habido que hacer programas de educación ambiental en los Tuxtlas para que la gente no las vuelva a cazar o si no las vuelva a agarrar de mascotas, etcétera. Y ha habido que implementar una serie de cosas como poner nidos artificiales porque pues ya no hay árboles, ya no hay tantos árboles para que aniden, pero podemos hacer cosas. Entonces, incluso también el Instituto de Biología de la UNAM nosotros recibimos en el Jardín Botánico muchísimas decomisaciones de cactus, sobre todo, que son extraídos en medio silvestre. La Profepa los decomisa y los entrega al Jardín Botánico de la UNAM. Y en el Jardín Botánico de la UNAM se conservan y se reproducen. Y tenemos un centro que se llama Centro de Adopción de Plantas en Peligro de Extinción. Entonces, a veces es, digamos, difícil llevar estas plantas al lugar donde eran nativas, pero sí podemos ir aumentando sus poblaciones, por lo menos en las casas de la gente. Y eso después se puede fortalecer ya con programas de llevarlas, ¿no? De establecer poblaciones nativas. Entonces, las sumas, número uno, disminuyen las presiones sobre las poblaciones silvestres, y número dos, se pueden sumar a otra serie de estrategias ya para programas de reproducción comunitarios y después ya para reintroducción al medio silvestre. Hay 2 o 3 intervenciones más. Está el doctor Pérez Moreno, está Lorena Rubio. No sé quién quiera comentar. Nos queda poco tiempo. Realmente ya casi nos pasamos del tiempo, pero si pueden, será importante su contribución. Doctor. Bueno, me gustaría hacer un comentario breve realmente. Sí. Muchas gracias. Básicamente, hemos destruido 70% de la cobertura natural del planeta realmente. Y algunos especialistas como James Lovelock, en su obra La revancha de Gaia, considera que en realidad no tenemos futuro como especie. Realmente para mí es un profundo profesional la charla que nos acaba de dar Roberto, porque él forma parte del otro grupo, o sea, del grupo que soñamos en que podemos tener futuro como especie, pero al mismo tiempo para lograr esto, y Roberto creo que lo expresa en muy buenos términos, requerimos un cambio de conciencia. O sea, si continuamos tomando las actitudes que hemos tomado hasta ahora, indudablemente nos extinguiremos como especie realmente. El planeta continuará, o sea, si ha soportado estos 5 embates que han sido bestiales, la vida continuará en el planeta, pero sin ser humano. Entonces, la gran pregunta es, si realmente queremos sobrevivir como especie, tenemos que dar un giro a nuestra conciencia. Y ese giro en nuestra conciencia solamente puede ser logrado a través, recordé los objetivos del desarrollo sostenible planeados por Naciones Unidas para el 2030. Y el número 17, lo que dice esto, fueron muy bien pensados desde 2015 para desarrollarse en próximas décadas. Y el número 17 lo que dice es que solamente es factible el desarrollo de los cambios a través de alianzas estratégicas. Entonces, si una persona quiere desarrollar por sí mismo un cambio, y escuchando toda la conferencia y las preguntas, es muy difícil realmente. Lo que requerimos es alianzas entre 4 grupos principales, yo creo, en nuestra nación. Y esto lo viví en el último año que viví en China, realmente. Ellos desarrollan estas alianzas naturalmente. Clase política, clase empresarial, población en general, en este caso población urbana realmente, y científicos. Si nos unimos, si tenemos la capacidad de poder escuchar a los otros realmente, seremos capaces
de poder desarrollar transformaciones gigantescas. Y muchas felicidades, Roberto. O sea, si tu plática ha sido enormemente inspiradora del cómo. O sea, cosas tan simples como mencionabas, y me quedo con esto al final del comentario, es si a un niño, en vez de hacer más física o desarrollar más estudios de física o de química o de biología incluso, o sea, se le pone un taller obligado de cómo puede estar haciendo la reproducción de plantas que eventualmente van a producir flores y van a producir polinizadores, va a ser natural en él este cambio realmente, ¿no? Entonces tenemos que iniciar a reconstruirnos desde abajo, y para reconstruirnos desde abajo los que estamos escuchando esto ya estamos convencidos realmente, yo creo. El profeta nos está hablando a los ya conversos realmente, ¿no? Pero sin embargo, lo que es factible es la acción directamente. Y la acción la podemos efectuar a nivel de la clase de los niños y a nivel de la clase de los jóvenes, realmente, que están apenas llenando su CPU y cargando sus apps en el cel, realmente, ¿no? Entonces, muchas gracias, Joel, por esta fantástica inicio de conferencia, y muchas gracias, Roberto, por tus ideas que nos inspiran realmente. Bueno, Gracias. yo quería, si me permiten por el tiempo, nada más comentar. Yo creo que vale la pena que organicemos otro webinar relacionado con el tema, porque el gobierno de la Ciudad de México tiene programas relacionados con el medio ambiente y cambio climático, desde el 2019 acciones hasta el 2024, que tiene que ver con revegetación de campo y el tema de la ciudad, el tema de rescate de ríos y cuerpos de agua, manejo sustentable del agua, cero basura, un programa que hay relacionado con eso, el tema de movilidad integral y sustentabilidad. Estamos trabajando con el tema de calidad del aire y dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico estamos trabajando con el proyecto de Ciudad Solar. Y para ello existen incentivos para que las empresas que tienen ciertas características puedan entonces tener como alternativa los famosos paneles. Y de esta manera, pues apoyar en este sentido. Hay una estrategia de sustentabilidad energética que trae nuestro director de la Secretaría de Desarrollo Económico, nuestro director general, el doctor Alberto, y pues como veo que ya estamos con poco tiempo, valdría la pena poder hacer otra reunión con todos ustedes para que su equipo les pueda explicar en qué consiste y de qué manera podemos contribuir, porque sí hay acciones que podemos ir haciendo. El trayecto es muy largo porque hay un rezago importante de acciones que no se llevaron a cabo. Sin embargo, este gobierno sí tiene en la vista, y pues teniendo a la jefe de gobierno que tenemos a cargo, con esta visión de apoyar fuertemente el programa ambiental. Muchas gracias. Gracias, Lorena Rubio, muchas gracias. Yo lo único que diría ahí es que lo que es fundamental es conectar las acciones de gobierno con todos los ciudadanos. O sea, si tuviéramos 10 millones de capitalinos trabajando en pro del ambiente, es muy diferente que tener un grupo pequeño, ¿no? Entonces, realmente estas acciones tienen que masificarse. Totalmente. Y la otra cuestión es, si toda esta gente trabajara en pro del ambiente de motu propio, ¿no? O sea, porque el gobierno no puede subsidiar las acciones ambientales de todos los ciudadanos, más bien todos los ciudadanos son los que tienen que proponer de su parte, ¿no? Entonces, es cosa de cómo facilitar, cómo educar, cómo masificar, para que entonces sea una acción colectiva y sea una suma, como lo decía mi maestro, el doctor Jesús Pérez Moreno, entre el gobierno, los ciudadanos y la academia y los empresarios, ¿no? Yo creo que no tenemos de otra, tenemos que luchar, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo, o sea, no vamos a rendirnos. Yo tengo una hija y quiero que tenga un mundo mejor, ¿no? Claro. Así es. Gracias. ¿Alguien, Fernando, por ahí creo que querías intervenir? Si no, pues ya estamos en tiempo y les agradezco mucho su intervención a todos. No sé si Dani Rentería quisieras comentar algo. Tú que eres un comunicador experimentado, siempre ayuda la visión desde ese lado. Pues muchas gracias, Joel. Claro que sí. A nombre del alcalde Manuel Negrete, pues agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Por supuesto, Roberto, muy agradecidos, muy ilustrados por esta gran ponencia que nos acabas de dar. Me parece que esto viene no solamente a retroalimentar, sino que nos deja también una tarea muy específica, sobre todo a los que
estamos dentro de la alcaldía y que nos compete y que tenemos esa responsabilidad de permear esta serie de acciones hacia los coyoacanenses. Creo que nos quedamos cortos. Me parece que debemos seguir con este tipo de charlas y aterrizarlas, que es lo más importante, porque de pronto sí, se dicen, viene un vaciado de ideas y empezamos a generar una serie de acciones que de pronto se quedan nada más en nuestra memoria, pero después ya no se aterrizan. E invito a todos, por supuesto, al área que encabeza el maestro Hugo Nicolás y a todo su equipo extraordinario de trabajo para que esto continúe y podamos de la mano, no solamente de la alcaldía, sino de cada uno de los coyoacanenses, ir aterrizando toda esta serie de acciones, porque creo que lo necesitamos, y no solamente en nuestra demarcación, en toda la ciudad, en todo el país, ver también esa gran diversificación. Me quedé impactado por ese gran mosaico, esa gran diversidad de alimentos que tenemos, que se generan en cada una de las regiones de los estados de nuestro país, pero no sé si exista una especie de censo de cada una de esas diversidades alimenticias que de pronto pues se quedan regionalizadas y son aprovechadas ¿sí? por los habitantes de esas regiones, pero ¿por qué no aglutinarlas? ¿Por qué no traerlas hacia el centro, comercializarlas? Y bueno, pues esto evidentemente vendría a generar una dinámica extraordinaria en lo económico, en lo alimenticio, y dejar en la medida de lo posible, aunque veo que es cada vez más complicado, utilizar alimentos transgénicos. Ojalá pudiéramos conseguir alimentos naturales, ojalá nuestras azoteas pudiéramos convertirlas en áreas verdes, eso sería sensacional. Soy un proambientalista, me gusta justamente esto, deseo, al igual que como lo dice Roberto, que nuestros hijos, que nuestras familias tengan una vida mejor, un mundo mejor, y está en nuestras manos poder coadyuvar, poderles dar justamente esa vida mejor a través, pues sí, de estas áreas verdes que cada vez son menos en nuestra ciudad, como ya nos ilustraba bien Roberto, y que está en nosotros poder regresar a ese hábitat natural y a esta pues, vida que de pronto nos ha puesto diques, nos ha puesto trabas, esta forma de vivir, pero que me parece podemos regresar un poco, al menos intentarlo y poder vivir mucho mejor. Gracias, Roberto, de verdad muy agradecido. Reitero a nombre del alcalde Manuel Negrete, de todos los que conformamos la alcaldía de Coyoacán, muy ilustrativa, y estamos atentos y pendientes y nos llevamos esa tarea para que en lo sucesivo después podamos hacer algo más y seguir generando conciencia en todos los coyoacanenses, en todos los capitalinos y en todos los mexicanos, una vida mejor. Muchas gracias, de verdad. Muy agradecido. Y gracias por la invitación, y también creo que es un buen ejemplo ahí con nuestro director ahí de Coyoacán, Hugo, que esto lo pueden replicar las demás alcaldías. Valdría la pena que nos pudiéramos externar y participar, porque creo que este ejercicio deberíamos hacerlo en todas las alcaldías, y que hubiera mucho Roberto Garibay por ahí platicando del tema, ¿no? Sensibilizando y, como bien dice el compañero Daniel, sumando, ¿no? Porque el gobierno no puede solo, requerimos de la ciudadanía para poder hacer estas acciones. Y pues, es un placer, muchísimas gracias. Yo como habitante de Coyoacán, pues estoy muy interesada en que haya muchas iniciativas. Sin embargo, considero que el gobierno, este gobierno en especial, está listo para que se dé. Muchas gracias al alcalde por esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Lorena. No sé si, Roberto, quieres dar un mensaje final. Y bueno, yo aprovecho, ya me despido yo también, a nombre de mi director y del alcalde, invitarlos a seguir pendientes de las próximas pláticas, ¿no? Y bueno, Roberto, doctor Moreno, gracias. Pues otra vez un agradecimiento y pues bueno, aquí está cómo estas nuevas tecnologías nos permiten primero satisfactoriamente, vincularnos bien. Ha quedado claro cómo la parte académica, el gobierno a diferentes niveles y la ciudadanía puede tener una charla constructiva y hacer propuestas desde todos los sentidos. Yo estoy de acuerdo, esto habría que hacerlo más foros, y después hay que pasar a la acción, ¿no? O sea, efectivamente esto hay que hacerlo más, pero con una visión de pasar a la acción, ¿no? Con identificar qué es las cosas claro,
sí podemos hacer, las cosas que la gente quiere, las cosas que la gente demanda. Y después de haber hecho esto 3, 4, 5 veces en diferentes alcaldías, pasar a la acción y retomar cosas que se han hecho muy bien, ¿no? Retomar lo que se está haciendo bien, que la gente lo sepa. Pues para mí esto fue creo que fue más rico que muchas otras experiencias de charlas que he dado. Entonces, vale mucho la pena sacar provecho de esta circunstancia. Y muchas gracias por todo. Otra vez, nuestros amigos, ojalá nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias. Saludos de Mario Pantalaca. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Seguimos los próximos días. Mañana nos vemos mediodía. Claro que sí, a través de nuestras redes sociales se estará promoviendo, se les estará indicando los horarios en los cuales sucesivamente tendremos esta serie de ponencias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, pásenla bien. Pido la invitación, doctor Pérez Moreno, para el siguiente ciclo. Ya le avisaremos con tiempo para que lo programe y nos acompañe con una charla sobre Gaia. Gracias. Bueno, vamos cerrando la reunión. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí preguntan por ahí cómo se conectan a la charla mañana. Igual es el mismo link que hoy se compartió en las redes. No dejen de hacerlo. Y miren, se está reuniendo por ahí el doctor, el maestro, nuestro director general de Desarrollo Económico. Ya le estoy ahí pidiendo que si quiere comentar algo, digo ya para... Estamos aquí. Ya tiene audio, maestro. ¿Cómo está? Pues mira, no sé si ya se desconectaron. Yo sí quiero agradecerle al doctor Garibay la presentación del día de hoy. Ya Daniel daba las gracias a nombre del alcalde que es muy sensible ante este tipo de temas. Nos ha pedido al área de sustentabilidad, con Fernando, con Joel, con Ixel, que lleven a cabo este tipo de actividades en donde ya lo decía el doctor y también algunos otros ponentes, que es altamente enriquecedor. Para nosotros esta es el inicio de una nueva experiencia que tendremos con el apoyo de Daniel en comunicación social y con las otras áreas. Llevaremos adelante estos programas y evidentemente con los grandes ponentes y especialistas, expertos que el día de hoy nos acompañaron. Mañana los esperamos también por esta misma vía y les agradecemos mucho, mucho, mucho de veras el que hayan tomado esta iniciativa, porque creemos que es en bien de los coyoacanenses, en bien de la Ciudad de México y sobre todo de quienes aspiramos a tener un medio ambiente mejor. Muchas gracias a todos y mañana por acá nos vemos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, vamos desconectando. Cuídense. Gracias. Gracias. Saludos, Michelle. Vamos cerrando. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias.